Él no era un hombre de guerra sino de silencio. En un mundo donde las voces se levantaban como cuchillos en peleas y escaramuzas verbales, él eligió el murmullo callado de su ser como su armadura. ¿Qué fuerza se esconde en el pecho de un hombre que guarda sus tormentas en las sombras de su hogar? Cada golpe, cada traición, reverberaba con un eco sordo como el susurro del viento en una noche cerrada. Aquí las pasiones heridas se convertían en el filo que alguna vez sería su salvación. A veces, el verdadero poder yace en la contención del espíritu, en el dominio absoluto de las emociones que podrían destruir con la furia de un huracán. Este era su reino, el dominio del silencio, donde el esplendor de una llama interna lenta pero constante crecía sin que nadie lo observara. Sabías que él no era un rey que rugiera sus órdenes. No, él esperaba aguardando el momento exacto, cultivando con paciencia cada rincón de su estrategia. Ella pensó que su silencio significaba derrota. ¿Cómo pudo en su mirada limitada confundir la calma con capitulación? No supo entender que la espera silenciosa era una táctica. Un retiro estratégico para observar, aprender y cultivar la sapiencia que solo algunos poseían. En el vacío, él encontró la semilla de su renacimiento. La traición llegó no en gritos sino en susurros, no en acciones viscerales sino en las pequeñas y calculadas agresiones que la brisa arrastra cuando no hay nadie para detenerla. Aquí el juego de sombras y luces dibujaba una danza macabra, una dualidad donde la máscara del amante fiel ocultaba al oportunista. Era un teatro invisible, donde lo verdadero rara vez se mostraba, sino que se revelaba en destellos efímeros en la penumbra. Entonces contempla, ¿cuál es tu elección en este tejido de silencios traicionados? Hay hombres quebrados, y hay aquellos que se afilan en sus propios abismos, que emergen como la espada misma forjada en el fuego helado de la traición. Un espíritu aguerrido no se declara derrotado con facilidad. Al contrario, en su silencio se nutre de paciencia, y encamina sus pasos con la certeza de quien ha conocido tanto la devoción como la traición. Ella malinterpretó su quietud. Pensó que ese sereno estanque no albergaba las profundidades de un mar embravecido. ¿Acaso no ves cómo se fortalecen estos silencios, cómo se transforman en armaduras invisibles? Hay quienes toman la caída no como un final, sino como el preludio de un ascenso aún mayor. La venganza así silenciosa, calculada y paciente aguarda detrás de su coraza. No es un estallido ciego de ira, sino un guión cuidadosamente diseñado esperando su desenlace en tiempo perfecto. En esta historia, el viento ya ha comenzado a calmarse, así que reflexiona si alguna vez te encuentras al borde del abismo emocional. Recuerda que no es la voz más fuerte la que perdura, sino la que navega a través de las tempestades sin perder su rumbo en las sombras. A veces en lo callado de la noche, un murmullo puede resonar más que el más furioso de los estruendos. La estrategia yace en el silencio. ¿Te atreves a escuchar su llamado? Cuando el viento de la traición azotó un hogar, dejó tras de sí una devastación silenciosa que pocos podrían comprender, pero que muchos, si llegaron a escucharla, reconocerían. En esas sombras se descolgó un manto de recuerdos tejido con hilos de sacrificio y amor incondicional, que perduraba, a pesar de los embates de la tormenta que había desfigurado el paisaje emocional de una madre. Los sacrificios de una madre suelen tejernos entre las brumas de la memoria, alimentados por interminables horas de trabajo y desvelos, en la noche oscura donde el amor y el deber se fundían en una danza rítmica al compás de las necesidades insatisfechas. Sorprende a veces cómo la grandeza de estas ofrendas puede ser eclipsada por la cruel luz de una traición inesperada. Imagina si puedes una mujer que ha tejido su vida con el propósito de crear un futuro brillante para su hijo Michael, el centro de su universo. No escatimó en esfuerzos ni en amor mientras sus manos traducían sueños en realidad. Esa misma mujer de pie ahora frente a un abismo, se enfrenta a la realidad de un hogar saqueado por quienes deberían protegerlo. Mientras el tiempo se desenrolla como una alfombra traicionera, se revela que Rebeca la joven, con una sonrisa que prometía la ilusión de amor, había orquestado más de lo que se veía a simple vista. Al principio la presencia de Rebeca parecía ser una bendición, un faro en la vida de Michael que supuestamente lo guiaría hacia una felicidad que su madre siempre había anhelado para él. Pero los faros a veces ocultan rocas afiladas bajo el agua traicionera. La madre presenció cómo la sombra proyectada por esa relación se alargaba oscureciendo lo que había sido un vínculo inquebrantable entre madre e hijo.
Rebeca introdujo de manera casi imperceptible una distancia entre la madre y Michael, un abismo erosionado lentamente por susurros de manipulación, hábilmente disfrazados de preocupación. Las constantes críticas de Rebeca a la vida sencilla de la madre instalaron la duda, erosionando los cimientos de una relación que había resistido durante años. Las conversaciones antes cálidas y llenas de confidencia se volvieron tensas y distantes. En los ojos de Michael, la iluminación de su amoroso pasado con su madre comenzó a atenuarse, reemplazada por sombras proyectadas por su nueva compañera. Este debilitamiento de la relación empujó a la madre a un lugar de dolor indescriptible, pero la valentía viene en muchas formas. Comprendiendo la profundidad de los deseos de su hijo, tomó la difícil decisión de alejarse, creyendo en su corazón que estaba concediéndole a Michael la libertad para construir la vida que él deseaba. Aunque esta elección desgarró el tejido de su alma, se convenció de que proteger su relación a través del sacrificio personal sería su acto supremo de amor. El eco de esta separación resonó durante el matrimonio de Michael y Rebeca, un evento donde la madre, vestida de amor y soledad, se sintió más como una extraña que como una madre orgullosa. Ante los ojos de aquellos que presenciaron la unión, la madre se vio reemplazada su lugar, usurpado por el brillo de una relación que no reconocía ni comprendía. Mientras los botas se pronunciaban, ella supo que la distancia con Michael ya no era solo emocional, sino ahora oficializada por un matrimonio que lo separaba de sus raíces. Este viaje de destrucción emocional alcanzó su clímax cuando las manos que creó y alimentó se convirtieron en las que despojaron su hogar de todo lo que le era valioso. Michael y Rebeca no solo tomaron posesiones materiales de ella, sino que también arrancaron recuerdos tangibles de sus manos, dejándola con un espacio vacío y un corazón pesado. El eco de su caminata en solitario por las habitaciones despojadas fue un recordatorio constante de la traición que se paseaba libremente por su vida, mientras el silencio llenaba los lugares donde antes había risas y amor. En esa marea baja de desesperación donde la soledad parecía la única compañera fiel, la sincronización del destino culminó con una carta. Y aunque esta historia aún no ha perdido el toque amargo de la traición, en la fragilidad de un papel desgastado, surgió un atisbo de esperanza, pero ese rayo de sol es una historia para otro momento. Ahora, en el umbral del abismo, la madre se encontraba con una decisión vital. ¿Respondería al eco seductor de su pasado, o se permitiría resurgir con dignidad y amor? Rebeca apareció como un torbellino en la vida de la madre, con un aire de desdén ostensible hacia todo lo que ella representaba. Su estilo de vida humilde, que alguna vez fue el orgullo de una madre que hizo lo imposible para criar un hijo amoroso y educado, fue recibido con ojos críticos y miradas de desaprobación por parte de Rebeca. La presencia de esta nueva figura llena de manipulaciones disfrazadas de afecto comenzó a erosionar la percepción de Michael hacia su propia madre, convirtiendo su relación en un campo de batalla psicológico que dejaba heridas invisibles, pero profundas. La intuición de la madre fue siempre aguda, y pronto percibió la pérdida paulatina de la conexión con su hijo. Cada palabra de Rebeca, calculada y certera, sembraba dudas en el corazón de Michael sobre los sacrificios de su madre, depreciando esos años de amor y esfuerzo. La casa que una vez resonaba con la vibrante alegría de un hijo amado, se convirtió en un espacio lleno de sombras y silencios incómodos. Michael, atrapado en un torbellino emocional, comenzó a distanciarse inadvertidamente, corroborando una barrera entre él y la mujer que alguna vez lo sostuvo con manos llenas de amor y promesas de un futuro mejor. La influencia de Rebeca no fue directa ni evidente, sino que se desplegaba como un veneno silencioso, desplazando lentamente el amor de madre por un resentimiento alimentado por dudas y susurros al oído sobre cómo su vida podría ser mejor, sin las cargas del pasado. A través de manipulaciones sutiles y comentarios despectivos sobre el entorno modesto de la madre, Rebeca fue construyendo un muro invisible que separaba a Michael de sus raíces. La madre, una testigo impotente de la fractura en su relación, sufría la lenta disolución de su vínculo a medida que se volvía menos frecuente y más impersonal. La erosión de la relación materno-filial bajo la influencia de Rebeca era un recordatorio constante de que su hijo, ahora un hombre, estaba siendo moldeado y alejado de su esencia. Cada interacción, cada encuentro que solía ser una fuente de calidez y consuelo,
se transformó en un intercambio cargado de tensión, evidenciando la transición amarga de ese amor incondicional hacia una interacción fría y distante. La madre, perpleja y dolida, vacilaba entre enfrentarse a esta nueva realidad y aferrarse a los recuerdos de un tiempo en que Michael la miraba con admiración y devoción. El eco de su risa infantil, reemplazado por el frío reproche de la indiferencia, resonaba en el corazón de la madre como un recordatorio doloroso del tiempo pasado. Pero en el trasfondo de esta batalla emocional, la madre se encontraba también en un viaje personal de resignación y comprensión. Mientras Rebecca continuaba en su rol de separadora, la madre se enfrentaba a la posibilidad de que el hijo por el que tanto había sacrificado podía ya no ser el mismo. El proceso de aceptar esta transformación implicaba un doloroso replanteamiento de su propia vida y propósito, un ajuste emocional a un escenario donde ella ya no era el epicentro del mundo de su hijo. Y aunque este viaje de aceptación fue solitario y plagado de introspección, también fue un catalizador que la empujaba hacia la búsqueda de respuestas que trascendiesen las heridas de la traición y la manipulación. Este periodo de incertidumbre y dolor no era meramente una historia de pérdida, sino también de una fortaleza naciente. La madre comenzó a entender que aunque su amor incondicional siempre sería una parte de su ser, no podía definirse eternamente por la respuesta de Michael a ese amor. Así, en la quietud de sus noches solitarias, iba esbozando un camino hacia una paz personal que no dependiera de un vínculo que parecía desmoronarse bajo el peso del tiempo y de las nuevas influencias. Con cada día que pasaba, reorganizaba lentamente las piezas de su vida para reconectar con esos fragmentos de su ser que habían sido olvidados en su papel de madre abnegada. Y así, en medio de la tormenta emocional provocada por Rebecca, la madre se encontraba a sí misma contemplando la paradoja entre el amor por Michael y la necesidad de preservar su identidad. No sabía qué depararía el futuro, pero estaba comenzando a entender que para reconstruir su mundo, primero debía despojarse de las cadenas del dolor, en un proceso que, aunque arduo, era necesario para encontrar un nuevo significado en su portasivo existencia. Rebecca había logrado tejer una fina red de intriga alrededor de Michael, separándolo poco a poco de su madre con sus astutas manipulaciones. Los comentarios despectivos que deslizaba en las conversaciones cotidianas comenzaron a calar en la percepción de Michael, deteriorando la imagen que tenía de su propia madre. Era un proceso insidioso, pero Rebecca sabía cómo jugar sus cartas con precisión quirúrgica, asegurándose de que cada palabra sembrara una semilla de duda y crítica en la mente de su esposo. La comunicación entre Michael y su madre comenzó a sufrir una transformación imperceptible, al principio, pero cada vez más evidente a medida que pasaba el tiempo. Las llamadas antes frecuentes se hicieron esporádicas, plagadas de silencios incómodos y respuestas monótonas despojadas de la calidez que solía caracterizar su relación. Aquella facilidad para compartir pensamientos y emociones se había transformado en un intercambio impersonal más parecido a un trámite que a una conversación entre madre e hijo. En este distanciamiento creciente, la madre sentía que una parte de sí misma se estaba desmoronando. El vacío que Michael estaba dejando en su vida se expandía, recordándole constantemente la influencia de Rebecca. Esta situación no solo afectaba el vínculo materno-filial, sino que erosionaba la confianza de la madre en su capacidad para llegar a su propio hijo. Las críticas sutiles de Rebecca resonaban en su mente, llevándola a cuestionar si acaso realmente había fallado como madre, si su abnegación y sacrificios no habían sido suficientes para mantener el amor y la lealtad de Michael. La madre intentó varias veces confrontar a Michael, buscando un atisbo de conexión, una señal de que su hijo aún estaba allí detrás de esa muralla que había levantado inconscientemente. Sin embargo, cada esfuerzo la dejaba más agotada y herida cuando chocaba con la indiferencia aparente y las excusas predecibles que Michael ofrecía, claramente influidas por las palabras de Rebecca. La distancia se volvía ahora un abismo, una barrera casi infranqueable, construida con mentiras y desconfianza. Mientras tanto, Rebecca observaba la situación con indiferencia manifiesta, segura de su victoria en el juego psicológico que había iniciado. Se regocijaba en haber desplazado a la madre de aquella posición privilegiada en la vida de Michael y subestimaba la complejidad de las emociones y sacrificios que había destrozado en el proceso. Este triunfo no era suficiente para ella.
Quería asegurarse de que el puente entre Michael y su madre estuviera irreparablemente roto para afianzarse como la única mujer influyente en su vida. La madre, ahora en un limbo emocional, comenzó a aceptar que el hijo al que había dedicado su vida podía ser irrecuperable. En sus noches de soledad, reflexionaba sobre el significado de su existencia sin el centro que había sido su relación con Michael durante años. En este viaje de introspección, enfrentaba las profundas heridas infligidas por la traición de su hijo, pero también empezaba a reconstruir su identidad separada de esa conexión quebrantada. Rebecca, por otro lado, se mantenía omnipresente, pero su sombra no era eterna, y el tiempo eventualmente empezaría a desgastar el poder que había ejercido. La madre, desde su lugar de aparente derrota, no se había dado por vencida completamente. En su corazón aún albergaba la esperanza de que algún día Michael despertaría de aquel sueño embaucador en el que Rebecca lo había sumergido. Pero incluso si ese momento llegaba, había entendido que su paz interior y su identidad debían surgir desde dentro, y que no podía seguir dependiendo de recuperar su relación con Michael para lograrlo. Por ahora la madre afrontaba cada día con la dignidad de quien ha visto las caras más oscuras de la traición y no ha permitido que ellas la definan por completo. En su fortaleza había plantado las semillas de su redención, y aunque el proceso fuese lento, el destino aún tenía reservado un capítulo lleno de sorpresas para ella. Quizás sería a través de una carta inesperada o un reencuentro fortuito con alguien de su pasado que avivaría las llamas de una vida que merecía ser vivida en plenitud y amor propio. En una habitación llena de ecos del pasado, los muros parecían susurrar historias de tiempos dorados que ahora se sienten irreales para la madre. Con cada cuadro ausente del estante polvoriento, con cada mueble desaparecido de su lugar, la palpable ausencia de su hijo y el amor que alguna vez compartieron se convierte en un recordatorio constante del abismo que los separa. Aquí comienza su viaje al interior de sí misma, un camino que la empuja a enfrentar esas profundas aguas de traición y dolor que Michael, influenciado por Rebecca, ha dejado a su paso. El sacrificio no es un concepto desconocido para ella. Como una titánica figura de entrega, sus años laboriosos se transformaron en los ladrillos que construyeron el futuro de Michael. Cada lágrima, cada decisión difícil realizada para su progenie, ahora hieren con el filo agudo de un recuerdo al que él parece haber condenado al olvido. Tan ciegamente devota a una causa que ya no la reivindica, comenzar a dudar de sí misma se convierte en una carga más que añadir a su ya pesado corazón. En este mosaico emocional, Rebecca ocupa un rincón destacado. Su presencia es inquebrantable. Con la sutileza de una sombra, sus manipulaciones tejieron una telaraña impenetrable para Michael, dejándolo acorralado en su red de ilusiones. Y tú, si estuvieras en sus zapatos, observarías con la impotencia de un espectador cómo cada hilo de esta maraña lo aleja más del amor materno que una vez era su ancla. A medida que la relación entre madre e hijo se deteriora, las visitas se convierten en meros formalismos. Las llamadas pierden la calidez de antaño, tornándose en intercambios rutinarios desprovistos del cariño genuino que alguna vez definió su conexión. Reconocer la fragilidad de su vínculo materno-filial es un sufrimiento sordo que se intensifica con cada encuentro vacío. La presencia imperiosa de Rebecca, con su desprecio apenas disimulado, actúa como un catalizador que erige muros invisibles pero infranqueables. Es en este escenario desolador que la madre toma la decisión que podría parecer derrota, pero que en esencia es un acto de liberación. Al dar un paso atrás, cree que está protegiendo lo poco que aún le queda de la felicidad de Michael. Sin embargo, al aislarse emocionalmente, las recriminaciones de Rebecca reverberan más intensamente, como un eco corrosivo de las inseguridades que empiezan a atenazar su corazón. ¿Acaso el amor debe costar tanto dolor? Es una pregunta que enfrenta en los oscuros intersticios de la noche, mientras las sombras de sus decisiones danzan en las paredes de su soledad autoimpuesta. En este retiro autoimpuesto y emocional, cada crítica de Rebecca resuena como el tañido de una campana lejana que, sin embargo, resulta imposible de ignorar. Cuando el matrimonio de Michael y Rebecca se celebra, su presencia allí es la de una espectadora más, una sombra en los márgenes del evento al que alguna vez hubiese sido la protagonista. La distancia emocional de su hijo, palpable incluso entre las sonrisas forzadas y las cortesías vacías, la condena a un rincón de invisibilidad que confirma su sustitución.
Se siente como una extranjera en una ceremonia donde debería haber encontrado lugar entre los protagonistas. El verdadero despojo, sin embargo, no es solo emocional. Cuando Michael y Rebecca empiezan a reclamar para sí la herencia material desconocida, hasta entonces a ella el vacío físico de su hogar se equipara al de su corazón. Cada objeto perdido es un fragmento del pasado que se borra con el presente. Esta pérdida tangible e intangible destila la cruda realidad de su situación, enfrentándola a las duras verdades de un futuro incierto. Pero en el ciclo del dolor, la chispa del cambio a menudo se enciende en el momento de máxima oscuridad. Para ella, esa esperanza titila al recibir una carta de Vincent, aquel amor juvenil que el tiempo no había logrado borrar del todo. En el pergamino de papel descubre palabras de amor duradero, una propuesta de una vida colmada de amor, respeto y dignidad que cree perdidos para siempre. Se otorga a sí misma el permiso de soñar con una segunda oportunidad que en su oscura noche del alma nunca creyó posible. Sin embargo, en la encrucijada del perdón y la autoafirmación hay fuerza. La búsqueda de justicia puede adoptar muchas formas, y en la ilusión que revive con cada línea del pasado de Vincent, se encuentra también la redención de un futuro más brillante. Esta carta no es solo una invitación al amor, sino una llave que podría deshacer las cadenas del dolor pasado, abriendo puertas a un destino escrito con tintas de perdón y coraje. Aquí la historia apenas comienza, y cada paso la acerca más a una realidad donde su valor no depende de la devoción de un hijo extraviado, sino de un amor sincero y respetuoso que le tiende la mano de nuevo. Los ecos de la ceremonia de matrimonio de Michael y Rebecca seguían resonando en la mente de su madre, mucho después de que el evento hubiera concluido. Se había sentado en las siguientes filas alejada del epicentro del amor que debiera haber compartido. En lugar de ser un pilar de confianza y apoyo, había sido relegada a una figura etérea, un testigo distante en la vida de aquellos a quienes había dedicado su existencia. Observó casi con incredulidad cómo su posición en la vida de su hijo se había diluido como tinta que se difumina en agua. Es en estos momentos en que uno comienza a comprender las crueles dinámicas de la traición, envolviendo a la víctima en un manto de soledad e incertidumbre. En el fondo, cada gesto entre Michael y Rebecca durante la ceremonia fue un doloroso recordatorio del lugar que ya no ocupaba. El vínculo que antaño se había entrelazado a través de años de sacrificios y devoción, ahora lucía desmoronarse frente a sus ojos. La mirada de Michael antes, llena de ternura y reconocimiento hacia ella, parecía ahora perdida en los reflejos de un amor tan diferente al que él había experimentado en su infancia. Las emociones, esas poderosas corrientes que arrastran a la psique humana, la empujaban hacia la reflexión sobre qué podía haber hecho diferente. Pero en esta encrucijada personal, donde el dolor, la ira y el sentido de pérdida se entrelazaban, también emergía una incipiente fuerza. Ante el escenario de su vida plagado de desilusión y desencanto, la chispa de una venganza emocional comenzó a tomar forma no desde el odio, sino desde un deseo de reivindicación personal. En este proceso de reevaluación interna, se encontró repasando años de dedicación, noches de insomnio, trabajando doble turno para financiar una educación superior a Michael. Recordaba los momentos en que había sacrificado sus propios sueños para brindarle una vida mejor. Inevitablemente, se enfrentó a la pregunta de cómo aquellos actos de amor y devoción habían sido convertidos en simple lastre en la mente de su hijo. La semilla de un plan de justicia emocional y personal cobró vida. Sin descanso ni amargura comenzó a visualizar un futuro donde sus acciones reflejaran un empoderamiento silencioso. Ante todo, decidió que su camino hacia la felicidad no estaría condicionado por la aceptación de quienes la habían dejado de lado. Lo que se desprende del evento nupcial no es un simple cierre del capítulo familiar, sino un renacer. El reconocimiento de su valía independiente de las circunstancias forjó el primer estandarte hacia la recuperación de su identidad. En este terreno fértil de dolor, decidió no buscar venganza desde el resentimiento, sino desde la vindicación del amor propio. La realización de que había permitido que su rol en la vida de Michael la definiera más allá de su propia autopercepción fue transformadora. Con la carta de Vincent,
Ese amor juvenil que reenciende un fuego que pensó extinto, encontró una oportunidad para reconstruirse y descubrir que el respeto y la dignidad que merecía no dependían del reconocimiento exterior. En esa hoja de papel manchada de tinta y emociones, percibió una liberación de las cadenas invisibles que había llevado por tantos años. Así comienza a trazar su camino huyendo de fantasmas del pasado hacia una vida que respira esperanza y autovalía. El reencuentro con Vincent no es solo una puerta hacia el amor, sino también una redención personal. Alimenta el sueño de un horizonte donde la aceptación y el amor es una elección consciente, no un mero reflejo de relaciones fallidas. El matrimonio de su hijo con Rebecca, en vez de consolidar una vida rota, impulsó una transformación profunda, una metamorfosis espiritual y emocional. La madre empieza a darse cuenta de que la verdadera venganza reside en la recuperación de su propio ser y no en los deseos de compensar las traiciones recibidas. Esta nueva perspectiva, lejos de parecer resignación, representa una valentía contundente y un primer paso hacia un futuro tejido de esperanza, donde las heridas del pasado se convierten en cicatrices de superación y fortaleza. Los muros de la casa vacía resonaban con un eco abrumador de traición y pérdida. Michael y Rebecca, con la precisión de una tormenta devastadora, habían arrasado con todo lo que alguna vez sostenía el significado del hogar. Cada rincón, cada estante, cada joya de la memoria habían sido arrancados sin piedad, dejando solamente ausencias, dejando angustia. La madre, ahora sola en un espacio que alguna vez floreció de vida y recuerdos, se enfrentaba a la cruda realidad de la pérdida. En sus entrañas un huracán emocional rugía, impulsando una vorágine de dolor y tristeza. El despojo físico no era solo material, era un desmantelamiento de su historia personal. Cada objeto se llevaba consigo un fragmento de sus sueños y esperanzas pasadas. Esa colección de pequeños tesoros y reliquias familiares desapareció, borrando rastros tangibles de su identidad y amor a lo largo de los años. En cada rincón vacío resonaba el silencio ahora constante, lleno de preguntas sin responder. ¿Cómo podía reconciliarse con la bofetada de este robo de lo que consideraba su esencia misma? Pero, en lo más hondo del vacío, la madre comenzó a reconocer un espacio fértil para redescubrir su propio valor. Mirando al rostro de su dolor, había una comprensión casi abrumadora de la magnitud de la traición. La traición no solo vino del despojo material, sino de la pérdida más desgarradora, la de su propio hijo. Con cada objeto perdido, se materializaba también la verdad dolorosa de que Michael, en quien había imbuido toda su devoción y sacrificio, ahora portaba una sombra influenciada por Rebecca. Para la madre, cada paso de despojo resonaba como el crujir de un puente que alguna vez soportó el peso de una relación profunda y familiar. Enfrentar el vacío una vez expulsados los objetos que contenían las memorias más queridas se volvió una tarea titánica. La destrucción física liberó imperiosamente una necesidad psicológica de redefinirse en un mundo ahora desconocido. ¿De qué manera podría uno reconstruirse cuando el núcleo de la identidad está inundado de devastación? Sin embargo, más allá de la devastadora pérdida, el despojo físico se convirtió inadvertidamente en el catalizador de un renacimiento psicológico. Era una oportunidad inesperada para reevaluar lo que significaba poseer, lo que significaba ser. En la nave vacante de su hogar, comenzó a plasmarse una renovada imagen de sí misma. El eco del dolor comenzó también a dar paso a susurros de una voz interior que anhelaba autovalía y respeto. Con cada reflexión sobre el vacío, encontraba nuevos sueños brotando desde las fisuras del piso desnudo, sueños que ansiaban reconstruirse sobre los cimientos de fuerza y dignidad personal. La pérdida, en su implacable naturaleza, ofrecía a su vez una dolorosa y esencial lección. La materia puede ser despojada, los lazos rotos, pero el espíritu que se alza desde las cenizas conoce un poder que trasciende las posesiones, relaciones humanas. Enfrentar la soledad física y el despojo del legado familiar fue desgarrador en sus primeras etapas. A través del lente de la introspección, sin embargo, la madre descubrió que su fuerza radicaba dentro de ella misma, no en las cosas que le fueron arrebatadas. La tenacidad que alguna vez se dedicó completamente al bienestar de Michael se empezó a redirigir hacia ella misma, sembrando semillas de resurgimiento en lo que parecía ser terreno arrojal. Y así, con el mismo estoicismo con el que una vez enfrentó desafíos pasados,
comenzó el arduo proceso de renacer desde el caos. Abrazando su historia llena de sacrificios y amor imponderable, la madre se comprometió a forjar una nueva identidad, una que emanaba desde el respeto hacia sí misma, y no de los objetos acumulados ni los lazos quebrados. Este renacimiento, aunque nacía del dolor, gestaba una fortaleza inquebrantable, inclinando su vida decididamente hacia un futuro construido desde su redescubierto sentido del yo. La oscuridad que había envuelto el mundo de la madre era densa y por momentos impenetrable. La profundidad de su aislamiento social y emocional se reflejaba en las paredes vacías de su hogar y en el silencio que inundaba cada día. El deterioro gradual de su salud se convirtió en un recordatorio constante de su vulnerabilidad, una realidad que se intensificaba con la erosión de sus recursos económicos. La pérdida de contacto con Michael había dejado un vacío inexplorable en su existencia, una herida abierta que cuestionaba su valor y propósito a cada amanecer. La lucha interna la devoraba. Sus días se deslizaban en una secuencia monótona, marcada por un constante replanteamiento de su propia identidad. La voz de Rebecca, indiscretamente grabada en sus recuerdos, resonaba en su mente minando su autoestima con cada palabra hiriente. Cuestionarse si había sido una madre insuficiente o si en algún momento había fallado en sostener el lazo inquebrantable entre madre e hijo, se convirtió en una obsesión invisible pero presente. Las relaciones con el mundo exterior se desvanecieron lentamente. Los murmullos de la comunidad se desvanecieron en un eco distante, y los amigos parecían figuras de un tiempo pasado que ya no existía. Para empeorar las cosas, su cuerpo también comenzó a sucumbir a las exigencias del sufrimiento emocional. Las visitas al médico, que solían ser rutinarias, se transformaron en recordatorios de su fragilidad. El cuerpo, que siempre había sido una herramienta capacitada para el trabajo arduo y las responsabilidades cotidianas, ahora parecía un huésped extraño que atendía a una mente demacrada por el dolor. Los días se derrumbaban en sí mismos, y su realidad se convirtió en una serie de rostros anónimos y salas de espera despersonalizadas. A medida que sus recursos financieros se reducían al mínimo, el peso del mundo se hacía insoportable. Las facturas se apilaban simbolizando un futuro desalentador. La mujer que había luchado toda su vida para proporcionar estable y amorosamente a su hijo, ahora se enfrentaba a la cruda ironía de depender de un sistema que en su momento pareció lejano e innecesario. Ese sentido de impotencia se intensificó cuando dejó de poder caminar por el parque, aquel que alguna vez fue su refugio de reflexión. La naturaleza que solía abrazarla con su serena simplicidad ahora era inaccesible, lo que reavivaba su desesperación. Sin embargo, fue en esos momentos de profunda desesperación donde comenzó a surgir una nueva perspectiva. Mientras tocaba el fondo aparente del abismo emocional, la niebla de desánimo comenzó a disiparse lentamente, revelando un destello de autocomprensión más brillante que su aflicción. La soledad, que en un principio había parecido la más cruel de las cargas, se transformó en un espacio neutral donde la madre comenzó a visualizar las primeras muestras del potencial oculto dentro de ella. En la quietud de las noches solitarias, cuando los pensamientos sombríos parecían más insistentes, empezó a aparecer una tímida chispa de determinación. Cada mañana, al abrir los ojos, ese leve destello se nutría con el calor de una nueva resolución. Se dio cuenta de que el perdón proyectado hacia su propia persona era el paso fundamental para recomponerse. De ninguna manera el haber permitido que las acciones de otros definieran su valor representaría su fin. Comenzó a ver su soledad no solo como un resultado de sus circunstancias, sino también como una oportunidad para reinventarse. Los ecos del pasado dejaron de dominar su narrativa diaria. En su lugar, la madre comenzó a construir una imagen de un futuro basado en el respeto renovado hacia sí misma. La chispa de resistencia que había comenzado a parpadear en su interior ardía con más intensidad cada día, una fuerza que se materializaba en pequeños pasos hacia la autosuficiencia y el autovalor. Soñó con una vida repleta de posibilidades inexploradas, libre de las cadenas del resentimiento y yendo más allá de las expectativas externas. Era un viaje arduo, sí, pero también uno lleno de promesas. Consciente de su incertidumbre, la madre eligió no sucumbir a la desesperanza, sino más bien construir una existencia donde su voluntad y determinación guiaban el camino.
Poco a poco la depresión cedió ante la creciente convicción de que la soledad no era una prisión, sino un lienzo. Las cicatrices emocionales, que para otros podrían haber significado el final para ella, marcaban el inicio de la autorredención. En su corazón florecía la renovada gratitud por la vida, y aunque la conexión con su hijo permanecía intermitente y frágil, encontró un equilibrio al aceptar que su valor no dependería jamás del reconocimiento ajeno, sino de su intrínseca dignidad. La carta de Vincent llegó como un rayo de luz en medio de la tormenta. La madre, quien había estado navegando por un mar de sombras y reflexiones en soledad, se encontró con una esperanza renovada entre las palabras de su primer amor. Ese pedazo de papel no solo contenía una confesión de amor duradero, sino también una invitación a atreverse a soñar una vez más con un futuro lleno de amor, respeto y dignidad. Era como si el universo le ofreciera la posibilidad de reescribir su historia, de sanarse con un amor que nunca se había apagado del todo. Vincent habló de cómo, a pesar de los años y la distancia, su afecto por ella había permanecido intacto, evolucionando en su ausencia. Recordó momentos compartidos, sonrisas perdidas en el tiempo, y cómo aquellas memorias habían sido su refugio en momentos de soledad. La intensidad de sus palabras la tocó profundamente, removiendo aquellas sensaciones adormecidas por el dolor y la traición reciente. Al leer la carta, la madre sintió que se reafirmaba su valía. Esta oferta de empezar de nuevo no era solo un escape de su situación actual, sino una confirmación de que merecía ser amada y respetada. No obstante, detrás de esa alegría incipiente dormía el miedo a lo desconocido y a abrir su corazón nuevamente. Había sido herida antes, y la duda se imponía con fuerza en su mente. Sin embargo, Vincent no era una figura del pasado que quería reconstruir lo que antes tenían. Él deseaba construir algo nuevo. Le prometía comprensión y respaldo, una relación forjada desde el aprendizaje acumulado por ambas partes, un panorama libre de los errores y sufrimientos que los años les habían enseñado a evitar. No era solo una oferta de amor, sino de alianza, ser compañeros en una vida donde la dignidad y la equidad fueran la norma, no la excepción. La aparición de Vincent en esta etapa crucial de su vida desafió lo que ella creía conocer sobre la esperanza y la resiliencia. En un trasfondo teñido de luchas internas y externas, él emergía como un pilar sobre el cual apoyarse, brindándole no solo una visión más luminosa de lo que podría ser su futuro, sino también la fuerza para moverse hacia adelante con determinación. La posibilidad de un reencuentro con Vincent le ofreció a la madre un respiro del peso de sus cargas, un espacio donde la introspección se complementaba con la alegría redescubierta. Las cicatrices que llevaba con ella serían reconocidas y aceptadas, no como defectos, sino como símbolos de su tenacidad. Al abrir las puertas a esta nueva posibilidad, la madre también se reencontró con una parte esencial de sí misma, que había permanecido adormecida: su capacidad de amar y ser amada sin reservas ni condiciones. Vincent se convirtió en aquel rayo de promesa que le iluminaba un camino distinto, uno donde el amor no era una transacción, sino un viaje compartido hacia la plenitud personal. Esta carta no era solo un puente hacia Vincent, sino también un artefacto de transformación personal. La madre sabía que para aceptar esta oportunidad debía reconciliarse con su pasado, perdonarse a sí misma por las elecciones difíciles y dejar atrás las agonías que habían condicionado su visión del mundo. Mientras pensaba en la posibilidad de reunirse con su primer amor, la madre sintió que más que nunca tenía el potencial de vivir para ella bajo sus propios términos. La esperanza se había infiltrado en su existencia, transformando el dolor en una especie de fuerza tranquila. Ahora, armada con estas nuevas oportunidades, podía comenzar a vislumbrar un mañana donde el sufrimiento no definía su vida, sino que su determinación y amor propio configuraban cada paso adelante. El encuentro con Vincent fue un torbellino de emociones para la madre, una segunda oportunidad que la vida le brindaba tras años de oscuridad. La antítesis de su amarga experiencia con el hijo se manifestaba ahora en forma de un regreso, el regreso a una fase que ella pensó perdida para siempre. Ante ella, Vincent aparecía no solo como un amante reencontrado, sino como un compañero para una nueva vida que le ofrecía promesas de luz y calor que tanto había anhelado. Al reencontrarse,
Su abrazo fue repleto de todo aquello que había estado ausente durante mucho tiempo: caricia, comprensión y un entendimiento sincero que solo los años pueden otorgar. La trayectoria de Vincent había sido diferente, pero también marcada por su propio registro de desaciertos y aprendizajes dolorosos. Había conocido el vacío de la soberbia que acecha a quienes aman sin ser correspondidos plenamente. Ahora, sin embargo, se unían en un momento de sus vidas donde aún era posible el florecimiento de un amor genuino. Para la madre, este encuentro significaba mucho más que el regreso de un amor del pasado. Era su reivindicación personal. Era la vuelta de la esperanza y, sobre todo, el desafío de aprender a amarse a sí misma a través de los ojos de Vincent. Ella tenía que afrontar la verdad de que en su antigua vida el amor se había convertido en deuda y obligación, lo cual la había dejado emocionalmente exhausta. En cambio, con Vincent, la madre vislumbraba una relación en la que la reciprocidad y el compañerismo formarían las bases. Como todo en la vida, el reencuentro también implicó desafiar los ecos dolorosos del pasado. Los fantasmas de traiciones y decepciones, alguna vez larvados, parecieron entrelazarse con la posibilidad de un mañana mejor, requiriendo no solo la concesión del paso del tiempo, sino también la aceptación consciente de que los errores del pasado no tenían poder en su presente. La resurrección de este amor implicaba desprenderse de la carga de inseguridades acumuladas y las cadenas invisibles del resentimiento. Mientras la madre se sumergía en esta nueva etapa, su potencial transformador residía en el hecho de que por primera vez en mucho tiempo, ella era lo suficientemente valiente para arriesgarse a ser vulnerable nuevamente. Vincent le ofrecía la libertad de redescubrirse a sí misma, lejos de las sombras distorsionadas de su maternidad fallida y sus sacrificios de antaño. Le proporcionaba la oportunidad de vivir como arquitecta de sus propios términos, de redefinir qué significaba el amor y el cuidado bajo una nueva luz y luego florecer en ella. El proceso de adaptación al comienzo fue un reflejo testarudo contra los propios muros internos que ella había construido para contener el dolor. Sin embargo, alentada por la fe inquebrantable de Vincent, la madre abrió su corazón al dinamismo de una conexión viva y vibrante, una sinergia de dos seres, conformando un espacio de seguridad y bienestar conjunto. Lentamente se permitió disfrutar de la simplicidad de las cosas que le habían sido negadas, la confianza compartida, las sonrisas sin reservas y el consuelo de saber que en Vincent tenía un aliado incondicional. Ellos movieron montañas pequeñas y pujantes de dificultades, y lo hicieron con determinación y amor, labrando una renovación en sus almas que los vinculaba más allá del destino caprichoso. Juntos cada día se convirtió en una promesa, cada decisión en comunión, y el amor en una pulsación eterna. Fue un viaje continuo, donde gradualmente se desprendieron de las marcas del ayer, evolucionando con cada paso hacia sí mismos, más afianzados y seguros en su piel, de la fuerza que el amor verdadero concede. La transformación que ella experimentaba era más que una resurrección personal, era un testimonio del poder regenerativo del amor que sabe esperar a aquel que perdura a través de las pruebas y tribulaciones. Vincent, con éxito, había encendido una chispa en ella que había languidecido demasiado tiempo en el limbo del olvido y la desesperanza. Ahora esta chispa ardiente iluminaba su nuevo camino, uno pavimentado del brazo de un hombre que no solo la valoraba, sino que ansiaba recorrerlo con ella, compartiendo cada paso, cada latido, cada respiro lleno de posibilidades. La llegada de Rebecca a la vida de Michael no fue más que el preludio de un inevitable cataclismo emocional. La madre, testigo impotente de la pérdida gradual de su hijo, bajo la influencia manipuladora de Rebecca, se encontró a sí misma batallando nuevamente con las sombras del desdén, la tristeza y el profundo sentimiento de abandono. Rebecca, con su sutil habilidad de sembrar discordia, había logrado lo irreparable: una fractura entre una madre y su hijo. La mujer solía levantarse serenamente en las mañanas, encontrando claridad en su amor hacia Michael, pero ese amor en los últimos tiempos había sido empañado y corrompido, sustituido por el desesperante eco de las críticas de Rebecca y el protiva, vacilante soporte de Michael. Así comenzó un descenso en un período oscuro, uno donde el aislamiento y las dudas se convirtieron en unos compañeros constantes. Sin embargo, en medio de su desesperación, un inesperado rayo de esperanza llegó en la forma de una carta.
Vincent, un amor efectuado en el pasado, se había mantenido intacto en el tiempo, aguardando el momento propicio para reentrar en su vida. El ímpetu que sus palabras contenían fue suficiente para reavivar una chispa que la madre había perdido tiempo atrás. La carta no solo representaba una oferta de consuelo y estabilidad, sino que abría un pasillo hacia una segunda oportunidad llena de amor, consiguiendo rasgar los velos de la desesperanza que le habían ocultado una vida de propósito y dignidad. El reencuentro con Vincent no se trató meramente de una reunión sentimental. Era un renacer, un salto desde el abismo hacia un campo de posibilidades aún potentes y palpitantes. Vincent le proporcionó el lujo inesperado de redescubrirse, brindando estabilidad y un amor genuino que no se encuentra en mercados baratos ni en gestos vacíos. Este cambio radical no solo abrió las puertas a una realidad más saludable, sino que también le permitió deshacerse de las cadenas del pasado. La madre, que no había experimentado más que la noche emocional en la última etapa de su vida, ahora se alzaba con valentía en el umbral de la aurora, aceptando riesgos, abrazando el universo de promesas que Vincent le brindaba. La estrategia de conservación de su energía emocional, de apostar por una ruta desconocida, se convertía en una batalla ganada contra el destino. La concesión de estabilidad emocional y amor incondicional conllevaba una liberación, un quebrantamiento de las estructuras que la mantenían cautiva de sus propias dudas y temores. Con cada día que transcurría junto a Vincent, la madre redibujaba los contornos de su identidad, explorando las complejidades de un amor que se fundamentaba en el respeto mutuo y la aceptación. No era una tarea fácil dejar atrás la culpabilidad generada por su relación con Michael, un proceso continuo y arduo con el que lidiar. No obstante, tanto ella como Vincent fueron conscientes de que este viaje de introspección y regeneración no necesitaba ser solitario. A medida que pasaban los días, se reconstruía un puente no solo hacia otros, sino hacia una versión más plena de sí misma. Si bien la oferta de un nuevo comienzo vino envuelta en el presente que representaba Vincent, la madre entendió fundamentalmente que era ella misma quien debía recorrer ese camino, pintando cada paso con valentía, fortaleza, autocompasión. Con la firme mano de Vincent a su lado, se dispuso a desentrañar las métricas de un amor caracterizado por la sinergia más absoluta, danzando juntos en el compás sereno que el destino les había reservado. Cada rayo de sol que traspasaba sus cortinas era un recordatorio de esa evolución paulatina. La aceptación de un amor sin condiciones, sin términos ni tarifas invisibles, había transformado las paredes de su vida en un espacio seguro donde podía por fin respirar libremente. La madre no solo se permitía sonreír sin reservas, sino que también abrazaba cada pequeño triunfo cotidiano, desde las risas compartidas hasta los silenciosos momentos de comprensión junto a Vincent. La brújula que la guiaba ahora marcaba un destino escrito a dos manos, entrelazadas con su nueva realidad, una etapa que prometía un florecimiento vigoroso en el arte de amar. Michael regresó a la vida de su madre con una tristeza en los ojos que no había mostrado desde que era un niño en busca de consuelo. Había sido traicionado por Rebecca, la misma persona que había influenciado su visión, aportando a la ruptura de la conexión con su madre. Sin embargo, ahora, las circunstancias lo habían devuelto al origen, al puerto seguro que solía representar su madre. Su llegada no evoca un simple regreso, sino una especie de confrontación con su pasado, con las decisiones y errores que había acumulado. La madre observaba a Michael con ojos de compasión, entendiendo que detrás de su sufrimiento se encontraba un ser humano que había sido llevado al límite. Sin embargo, algo había cambiado en su interior. La mujer que él encontraba frente a él no era la misma que había dejado atrás. Había redibujado los contornos de su propia existencia, un proceso que había aprendido de la mano firme y amorosa de Vincent. No se trataba de un amor que exclamaba perfección, sino uno que se tejía en la tela de la imperfección del aprendizaje compartido, del entendimiento profundo del ser ajeno. Era claro para ambos que este reencuentro no podía traducirse en una restauración automática de lazos rotos. Los viejos patrones de dependencia emocional y de sacrificios unilaterales ya no resplandecían en la misma luz. La madre había aprendido a establecer límites, un concepto que había adoptado como una manera de autoprotección y autenticidad. La compasión la impulsaba a abrir las puertas del entendimiento, pero lo hacía con cuidado, asegurándose de no volver a tejer una red de sacrificio donde se olvidara de sí misma.
Michael, en su fragilidad, buscó el calor de las palabras que alguna vez lo habían arropado de niño. Sin embargo, lo que encontró fue un mensaje más valiente y complejo. Su madre, aunque aún nutrida por la compasión, no estaba dispuesta a revertir el crecimiento que había logrado a base de autocompasión y aceptación de sus propios errores. Él mismo debía recorrer su viaje de redención, aprender a vivir la vida con una brújula interna que le guiaría hacia el respeto mutuo y la autovaloración. El cambio en la dinámica familiar fue notable. Había pasado de una relación de dependencia y expectativa a una basada en límites claros y la intención decidida de no repetir los errores del pasado. Quizás fue una lección que Vincent había instrumentalmente compartido con ella, pero sobre todo había sido su propia experiencia la que forjó su nueva visión. ¿Cómo podía volver a ser el puerto seguro para Michael sin perderse a sí misma en el proceso? Michael aceptó no sin dificultad que debía reconstruirse, sin ver a su madre como el repositorio de sus problemas y decepciones. Comenzó a entender el valor de la reciprocidad del respeto al espacio y al tiempo que había sido necesario para sanar las heridas mutuas. Fue un proceso lento, como todos los que involucran el doloroso arte de reconocer errores y buscar la redención. Para la madre, ver a su hijo emprender una búsqueda por el entendimiento y la reconciliación desde un enfoque más maduro y respetuoso fue una especie de redención silenciosa, no únicamente porque le permitía ver que quizás sus esfuerzos del pasado no habían sido en vano, sino porque reflejaba la transformación que había logrado para sí misma. Ahora la idea de vivir para sí misma no significaba una simple búsqueda de soledad o aislamiento, sino el reconocimiento de que su valor no dependía de ser el salvavidas emocional de alguien más. Al final, las lágrimas y las palabras intercambiadas entre madre e hijo no se convirtieron en las fuerzas centrífugas de una relación reparada, sino en el marco de una nueva etapa donde cada uno respetaba el viaje del otro. Consciente de sus límites y necesidades, la madre entendió que era hora de vivir para sí misma, no como un néctar de egoísmo, sino como la única forma auténtica de fortalecer cualquier relación futura. Con el apoyo de Vincent y la reflexión sobre su nube de vivencias, la madre encontró el equilibrio para guiar y acompañar a Michael desde una distancia que nutriera a ambos. A veces, los lazos se fortalecen más desde el respeto a la distancia que desde la proximidad ansiosa. Y Michael, aún en medio de su tormenta personal, comenzó a vislumbrar un camino donde su propia mano era la que sostenía la brújula de su destino. Ambos, en distintos puntos de su vida, entendieron que el amor es un acto de solidez interior que se construye desde el respeto mutuo y la abolición del sacrificio sin sentido. El camino hacia el perdón no es una autopista bien iluminada, sino un sendero sinuoso cubierto de maleza emocional. La madre, después de tantas lágrimas derramadas y corazones rotos, se encontraba en ese punto de inflexión, donde el perdón no era un simple acto de magnanimidad, sino una declaración de independencia emocional. Frente a su hijo Michael, observaba al niño que una vez sostuvo en sus brazos, ahora vuelto un hombre con sus defectos expuestos, recordándose a sí misma que el amor verdadero va más allá de la ceguera emocional. Michael había regresado desgastado después de la traición de Rebecca. Sus ojos buscaban perdón como un náufrago en busca de tierra firme, pero la madre había aprendido que la salvación de otros no debería comprometer su propio bienestar. En su corazón sabía que ofrecer perdón era más un gesto hacia sí misma que hacia él, un modo de sanar sus propias heridas mal selladas por años de sacrificio silencioso y de desapego doloroso. Sin embargo, ofrecer perdón no implicaba olvidar ni mucho menos volver a caer en patrones insanos. El corazón de la madre no era un gavetero listo para almacenar de nuevo las cargas de los demás. Su decisión de no transformarse una vez más en un recurso manipulable no era un acto de frialdad, sino de autoconservación. Al abrazar su independencia, instauraba las bases de una relación que podría reconstruirse solo desde el respeto mutuo y la comprensión sincera. Con la firmeza de un roble tallado por las tormentas de la vida, la madre dejaba claro que su apoyo vendría con la condición de que se respetasen sus propios límites, límites que antaño había olvidado trazar. Mientras las palabras de perdón fluían de sus labios, también lo hacía un claro mensaje de justicia emocional. Michael debía aprender que el amor materno no era un cheque en blanco.
El acto de perdonar en este nuevo capítulo de su vida era un recordatorio de que sus años de sacrificio no serían en vano, sino que se convertirían en los cimientos de su propia renovación. Ahora la madre se dibujaba un futuro en el que viviría para sí misma, donde sus anhelos y sueños no se verían relegados al altar de otros. Era un nuevo tipo de amor, uno sin cadenas ni expectativas no correspondidas. Michael, en su búsqueda de redención, había encontrado más que perdón. Había encontrado un ejemplo viviente de resiliencia. Al observar a su madre, aprendía que el verdadero amor no consiste en la absorción de una vida en otra, sino en el crecimiento conjunto desde la autonomía y el respeto. Este era el legado que la madre, con su nueva claridad de mente y propósito de vida, dejaba a su hijo. El viento que una vez arrastró las hojas caídas de su relación madre-hijo, ahora las soplaba hacia una nueva estación, donde el perdón y el respeto serían los frutos de un terreno cultivado con dolor y sabiduría. La madre no iba a permitir que su amor se convirtiera una vez más en una carga que solo ella debía llevar. Sabía que su fortaleza interior sería la savia que nutriría un vínculo renovado con Michael. Estas raíces recién plantadas prometían florecer en el tiempo justo bajo el sol de su renovado principio de vida. En este renovado ciclo vital, la madre y Michael continuaban su camino, pero con la profunda comprensión de que el perdón y la independencia no solo pueden coexistir, sino que pueden entrelazarse para formar un lazo aún más fuerte, auténtico. Cada paso que daba la madre en su búsqueda de autonomía era también una lección de madurez para su hijo, quien debía aprender que el amor también significa permitir que quienes amamos vivan plenamente para ellos mismos. Así, en la encrucijada donde el amor, el perdón y el respeto se encuentran, la madre eligió un sendero que no esquivaba el dolor del pasado, sino que caminaba a su lado, forjando un camino hacia adelante, donde finalmente encontraba sentido a su historia y propósito a su vida. A medida que la ceremonia concluía, Vincent y la madre, ahora como esposos, emprendían un camino iluminado por una dicha recién descubierta, un sendero que apenas unos años atrás parecía simplemente inalcanzable. Donde antes había habido sombras densas de desilusión y traición, ahora surgía la cálida luz de un futuro lleno de posibilidades y promesas genuinas. Vincent, con su ternura y dedicación constante, representaba no solo el amor, sino también la seguridad emocional de la que la madre había estado privada durante tanto tiempo. A través de los ojos de ella uno podía ver cómo las cicatrices del pasado comenzaban a cerrarse, selladas por el bálsamo del amor restaurativo que Vincent ofrecía. Este nuevo inicio no era una negación de lo que había transcurrido antes, ni una mera distracción del sufrimiento experimentado. Era una aceptación de todo, una celebración de su capacidad para crecer y transformarse, un acto de valentía y propósito. Las raíces de este nuevo tiempo se nutrían de la resiliencia que había desarrollado durante años de lucha silenciosa. En este nuevo capítulo, el hogar que compartían resonaba con risas y esperanza, un refugio seguro que acogía a quienes lo visitaban. En él no solo se cultivaban momentos de felicidad, sino que también se tejían redes de apoyo mutuo y fuerza compartida. La relación con Vincent evolucionaba más allá de las expectativas iniciales. Ya no era simplemente una segunda oportunidad en el amor, sino una victoria sobre la adversidad, una prueba irrefutable de su valentía y fortaleza interior. Cada día juntos representaba un tramo del viaje hacia una plenitud renovada. Las mañanas comenzaban con el aroma del café y los sonidos serenos de una casa habitada por la paz. Juntos exploraban pequeños placeres, desde detenerse en una pastelería local hasta caminar por su parque favorito, recordando que lo simple también tiene su propia belleza incomprensible. No había urgencia, solo un ritmo pausado que permitía apreciar cada segundo en esta nueva realidad orquestada por su elección firme de priorizarse mutuamente. Amistades del pasado, algunas fortalecidas por reencuentros sinceros, otras nuevas y vibrantes, gravitaban hacia ellos, atraídas por la autenticidad de esta etapa. Vincent, con su sabiduría acumulada, compartía historias de su juventud, vivencias que solían captar la atención y despertar risas entre quienes lo escuchaban. Para la madre, estos momentos no solo le recordaban los días pasados, sino que reafirmaban su nueva perspectiva vital. El eco de su historia, una narrativa de renovación y renacimiento, se expandía más allá de su círculo íntimo.
Inspiraba a otros a reconocer su propio valor interno, a descubrir que el destino no está nunca sellado, que las segundas oportunidades son reales y alcanzables. Las conversaciones acerca de superación y amor incondicional comenzaban a aflorar en diversos lugares, sembradas por el rastro inspirador que dejaban sus experiencias. El mundo que construyeron juntos con esfuerzo y dedicación era una prueba viviente de la capacidad humana de reinvención. En algún lugar del camino, la madre había encontrado la manera de albergar una nueva identificación personal, un sinónimo de una vida abundante, en significado y paz sin precedentes. El miedo a volver a la oscuridad ya no tenía dominio sobre ella. Este momento no es solo una culminación, sino una apertura continua, un recordatorio de que cada desafío enfrentado trae consigo la posibilidad de un nuevo comienzo. Con cada amanecer, la madre y Vincent seguían forjando su legado de esperanza, demostrando que las páginas del pasado doloroso no tienen la fuerza suficiente para definir su nuevo y brillante mañana. En el silencio inquebrantable de la noche, se podía sentir el peso de las decisiones y las acciones que llevaron a esta última tormenta de soledad. Michael, rodeado por los recuerdos de sus propios errores, miraba a su alrededor y solo veía los restos de lo que alguna vez creyó que era valioso. La vida que había construido con Rebecca ya no era más que escombros de ilusiones rotas. Y ahora profundamente, solo se aferraba a los ecos de una madre que había dejado atrás, pero cuya voz había comenzado a resonar una vez más en su mente. Los objetos que alguna vez definieron su vida yacían ahora abandonados, insignificantes, carentes de significado o calor en una casa que contenía demasiado silencio para sostenerlos. Mientras tanto, la madre, con una calma adquirida a través de la tempestad de su propio dolor, encontró maravillosamente que el silencio había crecido hasta convertirse en su aliado más confiable. En esa serenidad no había necesidad de pronunciar palabras que solo cargarían con el peso de una historia ya superada. En el pecho de ella ya no había rencor, solo una paz que florecía tras la batalla. Tenía todo lo que podría desear, no en los bienes materiales que alguna vez le fueron arrebatados, sino en la belleza intangible de la libertad emocional y la fortaleza que ahora definían cada día de su vida. Ya no necesitaba oír disculpas ni promesas vacías. Había encontrado el lugar donde las sombras de las traiciones se desvanecían en los rayos luminosos de una nueva vida. Y entonces, mientras las luces del amanecer pintaban de oro las paredes de una casa diferentes pero propias, ella supo que el perdón no era una llave que entregaría a otro su libertad, sino el tesoro más puro que guardaría para sí misma. En la gratitud por todo lo aprendido, dejó que el aire llenara cada rincón de sus recién fortalecidos pulmones. La habitación previamente vacía de esperanza estaba ahora llena de oportunidades. Para cualquier espectador, este desenlace podría parecer el fin de una historia amarga. Sin embargo, para aquellos que miren más de cerca, es un telón que se levanta sobre una vida nueva, donde las lecciones aprendidas se abrazan con ternura. La madre se había transformado no simplemente al perderse en el ruido de una venganza, sino encontrando una voz clara en el silencio de su propia reinvención. Y en este espacio sagrado no había necesidad de constancia para nadie más que para ella misma. Imagina por un momento que tú también te encuentras en el umbral de una puerta recién desbloqueada. ¿Serías capaz de esperar tanto tiempo, dejar que el tiempo y la verdad sigilosamente reformaran el paisaje de tus afectos y esperanzas? Es así como algunos de los finales no se claman con voces altas, ni se manifiestan con una resolución violenta. Son santuarios íntimos edificados en el poder de la ausencia, donde algún día hubo deseos. Las lecciones grabadas en las grietas que dejaron las heridas y que ahora exhiben orgullosamente las cicatrices de la resiliencia y la renuncia, murmuran que a veces la rendición más valiente es no buscar una conclusión sino recibirla, serenidad que sigue reverberando después del estruendo. Y entonces, en una casa llena de susurros tranquilos, una madre y un hijo separados por la ambición de uno y sanados por el retiro del otro, podrían haberse encontrado, quizá esta vez, aprendiendo que el verdadero amor nunca es una posesión, sino una paz inalterable que se otorga a sí misma.